poco salieron a la luz los Panama Papers, pero en su momento, en los años 60, salieron a la luz los Pentagon Papers, es decir, los papeles del Pentágono, en donde quedaron expuestos un montón de proyectos y de estas cosas que hace el gobierno. La historia de los Pentagon Papers, o los papeles del Pentágono, está íntimamente ligado con Daniel Ellsberg. Y él hizo esta pregunta: ¿no irías a la cárcel para ayudar a poner fin a esta guerra? Esta guerra él se refería a la guerra de Vietnam, porque en esa época estamos. En el año 71, Daniel Ellsberg filtró estos Pentagon Papers, los papeles del Pentágono, que eran de alto secreto, a la prensa, poniendo en marcha una cadena de eventos que finalmente condujeron al escándalo de Watergate y a la renuncia del presidente Richard Nixon. Ahora bien, ¿por qué hizo esto? Es decir, ¿por qué estuvo dispuesto a arriesgar su carrera, incluso su libertad, para filtrar una historia altamente clasificada de la participación de Estados Unidos en Vietnam? Primero se lo entregó al New York Times, luego al Washington Post y en 2 semanas a otros 17 periódicos. Bueno, él decía que quería poner fin a lo que había llegado a ver como una guerra criminal e injusta. Unos años antes, en 1967, el secretario de Defensa, Robert McNamara, encargó discretamente un estudio sobre la participación de Estados Unidos en Vietnam que se remontaba a 4 administraciones presidenciales. ¿Por qué? Bueno, porque quería entender cómo la toma de decisiones de Estados Unidos en esa zona de lo que anteriormente se denominaba Indochina había llevado a una guerra que parecía cada vez más imposible de ganar. Él había supervisado la escalada de la guerra de Estados Unidos bajo Kennedy, Lyndon Johnson. McNamara, un guerrero frío, se había desilusionado con lo que había pasado y quería entender qué estaba pasando. Bueno, en ese entonces Daniel Ellsberg trabajaba en la RAND. Hay un video al respecto sobre qué es la RAND, que podemos resumirlo en esos grupos de expertos sin fines de lucro que se vinculan a los gobiernos para asesorarlos, digamos. Bueno, este era el caso de la RAND, y que además tenía mucho que ver con los medios. Bueno, este señor Ellsberg era uno de los muchos investigadores asignados para trabajar en el estudio secreto, por supuesto, en un grupo llamado Grupo de Trabajo del Estudio de Vietnam, para la RAND. Y el estudio que se produjo se conocería como los papeles del Pentágono. Bueno, Ellsberg estaba muy bien posicionado para contribuir con este trabajo, porque no solo había escrito una disertación sobre la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre para su doctorado en Harvard, sino que también había regresado recientemente de Vietnam, donde pasó 2 años estudiando contrainsurgencia para el Departamento de Estado. Este estudio del Pentágono, subtitulado Historia de la toma de decisiones de Estados Unidos en Vietnam, 1945-1968, se completó a fines del 68 exactamente. Con 7.000 páginas, 47 volúmenes, era bastante exhaustivo, pero McNamara había dejado el Departamento de Defensa y después de todo ese esfuerzo y gasto, la historia ultra secreta se perdió en las cajas fuertes de unos pocos funcionarios a medida que avanzaba la guerra de Vietnam. En la RAND, Daniel Ellsberg tuvo acceso a todo el estudio y fue una de las pocas personas que lo leyó todo, y estaba asombrado por lo que leyó. Presidente tras presidente le habían mentido al pueblo norteamericano sobre la guerra, desde falsas razones para la escalada de la participación de Estados Unidos hasta afirmaciones falsas de que la insurgencia liderada por los comunistas estaba siendo derrotada por el ejército estadounidense y vietnamita del sur. Un ex miembro de la Marina y que había participado en la Guerra Fría era justamente Ellsberg, y había comenzado a asistir a eventos contra la guerra, a cuestionar la legalidad y la moralidad de las acciones norteamericanas en Vietnam, incluidos los bombardeos,
los bombardeos indiscriminados, la reubicación forzosa de millones de civiles, la fumigación con tóxicos, como ya vimos. Y bueno, el pueblo estadounidense merecía saber la verdad, pensó Ellsberg, sobre lo que estaban haciendo en Vietnam y las mentiras que el gobierno estaba diciendo desde hacía décadas. Los papeles del Pentágono contenían, según él creía, evidencia de un cuarto de siglo de agresión, tratados rotos, engaños, elecciones robadas, mentiras y asesinatos. Y él pensaba, si el público supiera la verdad, quizás la opinión se volvería aún más enérgica contra la guerra y la pondría contra la pared, es decir, pondría fin a este estado de situación. Con la ayuda de su ex colega Anthony Russo, Ellsberg comenzó a hacer fotocopias subrepticiamente del estudio en octubre del 69. Primero lo compartió con senadores estadounidenses pacifistas con la esperanza de que leyeran los documentos del Pentágono en el registro público y celebraran audiencias para exponer la situación. Y además para poner en evidencia que el presidente Nixon estaba expandiendo engañosamente la guerra al igual que sus predecesores. Pero estos senadores lo rechazaron. Cada vez más frustrado, Ellsberg filtró los papeles en la primavera del 71 a Neil Sheehan, un corresponsal del New York Times en Washington, a quien Ellsberg había conocido en Vietnam cuando Sheehan estaba cubriendo la guerra. Ellsberg acababa de leer un artículo que Sheehan había escrito para el New York Times Book Review que sugería que las acciones militares norteamericanas en Vietnam probablemente constituían crímenes de guerra, y consideró que era el sujeto indicado. Y que además el New York Times también era el periódico indicado porque ya había publicado este artículo. Bueno, Ellsberg no le dio a Sheehan una copia del estudio. Primero quería que el New York Times se comprometiera a publicar no solo informes sobre él, sino también extractos críticos y documentos primarios. Entonces Ellsberg le permitió a Sheehan que tomara notas. Pero cuando Ellsberg y su esposa, Patricia Marks Ellsberg, hicieron un viaje, Sheehan pidió acceso continuo a los documentos, lo que Ellsberg concedió. Mientras Ellsberg no estaba, Sheehan y su esposa copiaron en secreto el estudio para el New York Times. Durante 2 meses los reporteros del Times estudiaron detenidamente estos papeles en un bloque de habitaciones en el New York Hilton, mientras los líderes del Times debatían si publicaban el material gubernamental altamente clasificado sobre una guerra en curso, porque les preocupaba que el periódico fuera cerrado y que pudieran terminar en la cárcel. Finalmente, el 13 de junio de 1971, el New York Times publicó su primer informe sobre los papeles del Pentágono. Al día siguiente, el fiscal general John Mitchell le pidió al Times que se abstuviera de publicar más. Citando el derecho del público a saber, el Times se negó. El 15 de junio, el Tribunal del Distrito Federal de Manhattan emitió una orden de restricción temporal hasta que se pudiera escuchar la demanda del gobierno. Esa fue la primera vez desde la fundación del país que el gobierno federal intentó impedir la publicación de un periódico. El New York Times ya no pudo publicar los papeles del Pentágono, pero eso no significaba que otros periódicos no pudieran hacerlo. Ellsberg entregó una copia al Washington Post, que publicó su primer informe el 18 de junio, y como era de esperar, la administración de Nixon demandó y recibió una orden de restricción temporal. Cuando el Post ya no pudo publicar, otros periódicos tomaron el relevo, incluido el Boston Globe, el Christian Science Monitor, el St. Louis Post-Dispatch y muchos otros. En un movimiento inteligente, Ellsberg había entregado copias del estudio a una gran cantidad de periódicos que habían expresado su frustración con la guerra de Vietnam. A medida que avanzaban sus imprentas, los casos del Times y el Post llegaron a la Corte Suprema en tiempo récord. El 28 de junio, 2 semanas después de que el Times revelara la historia, la Corte falló 6-3 en contra del intento del gobierno de restricción previa y a favor del derecho de los periódicos a publicar los papeles del Pentágono clasificados. Fue una victoria histórica de la primera enmienda para la libertad de prensa y el derecho del público a saber.
Mientras tanto, la situación de Ellsberg había dado un giro bastante terrible. Apenas 2 días antes del fallo de la Corte Suprema, se había entregado a las autoridades federales, porque la administración Nixon tenía en sus manos al denunciante, a quien Henry Kissinger, el asesor de seguridad nacional, llamó el hombre más peligroso de Estados Unidos. Acusado de 12 cargos de delitos graves, incluido el robo y la violación de la ley de espionaje, Ellsberg enfrentaba hasta 115 años de prisión. No contento con procesarlo en el tribunal, el presidente Nixon ordenó la creación de la Unidad de Investigaciones Especiales para desenterrar a Ellsberg y juzgarlo en la prensa. Mientras Ellsberg y sus abogados se preparaban para el juicio, junto con Anthony Russo, quien también había sido acusado, los empleados de Nixon, digamos, que a los que llamaban plomeros de Nixon, que indicaba la misión de la unidad especial de tapar las fugas, por eso les decían plomeros o fontaneros, irrumpieron en la oficina del psiquiatra de Ellsberg con la esperanza de encontrar información incriminatoria. Fue un arresto y cuando el juez de primera instancia se enteró del allanamiento ilegal, entre otros actos criminales que el gobierno llevó a cabo contra Ellsberg, desestimó el caso en mayo del 73. Pero estos fontaneros no detuvieron su intento contra Ellsberg. 9 meses después de que irrumpieron en la oficina del psiquiatra, irrumpieron en la sede del Comité Nacional Demócrata en el complejo de Watergate para colocar micrófonos en la oficina y fotografiar documentos en un esfuerzo por ayudar a que Nixon fuera reelegido. El intento paranoico del presidente Nixon de destruir a Ellsberg, el denunciante que filtró los documentos del Pentágono, llevó a otros actos delictivos que juntos pusieron fin a su presidencia. Bajo la amenaza de una condena segura en un juicio político, Nixon dimitió en agosto del 74. Con su pérdida del poder político, tuvo que abandonar su promesa de renovar los bombardeos en Vietnam del Sur para defender el derrumbe del gobierno de Vietnam del Sur. La guerra finalmente terminó el 30 de abril de 1975. Y todo esto que acabo de contar nos muestra unos medios totalmente diferentes a los medios que estamos viendo ahora. Es decir, donde si bien la investigación no la llevó a cabo un periodista, pero sí ellos tomaron la información que un denunciante les entregó, lo publicaron. Es decir, se jugaron, utilizaron los medios, utilizaron las leyes para exponer. Claro que uno puede decir, bueno, tenían interés en derrocar a Nixon. Como sea, la realidad es que había un movimiento pacifista, había un movimiento en contra de esta guerra que era ridícula ya hasta donde había llegado, que logró ponerle fin. Más allá de intereses políticos que hubiera en el medio, de que alguien lo financiara para que Nixon se fuera y viniera otro, más allá de un montón de cosas, por lo menos la gente se enteró de la verdad. Porque en definitiva lo que se publica en estos diarios era la verdad. Si después se utilizó la verdad, obviamente, para la conveniencia de cada cual, es otro tema, eso siempre va a pasar, siempre alguien va a salir afectado y otro va a salir victorioso. Lo importante es que se sepa la verdad. En este caso sucedió. Y eso es algo que a partir de ese momento empezó a decaer. Y no nos olvidemos de la operación Mockingbird, que estaba en proceso a pesar de esto, pero recién comenzaba. Ahora estamos en una operación Mockingbird absolutamente 100%, digamos, operativa, donde ya no queda ni un resquicio mínimo de alguien que pueda llegar a decir la verdad en los medios. Porque estamos hablando de que en un principio fueron 2 grandes periódicos, de medios masivos. Después sí fueron periódicos más pequeños porque restringieron a los periódicos más grandes. Entonces, bueno, esa fue la historia de los papeles del Pentágono, de cómo es que se llegó finalmente al Watergate, a que finalizara la guerra de Vietnam, a cómo el poder de los divulgadores, de los medios, pero de los medios bien dichos,
es enorme. Y por eso los están utilizando ahora a su favor. Es decir, por eso ahora están comprados absolutamente. Siempre hubo algún comprado, pero ahora estamos hablando de comprados totales. Porque está a la vista el poder que tienen. Y si ahora la cosa fuera al revés, esto se acabaría en un abrir y cerrar de ojos. Ellos tienen esa potestad, pero están del bando del dinero, están del bando del poder. Pero acá podemos ver cómo es que ese poder se puede utilizar para el bien o para el mal, para mostrar la verdad o para esconderla. Como en este caso fue una utilización, podríamos decir, positiva, más allá de alguna que otra cuestión al margen. Y como también alguien que pertenece a la RAND, que no son precisamente gente muy buena, como alguien al ver la realidad no se pudo quedar callado y lo expuso. Entonces, como siempre hay una esperanza de que alguien se dé vuelta y con él se dé vuelta toda la situación. Parece que antes había más posibilidades, parece que a partir de cierto momento la cosa se complicó más. Vaya a saber si porque son generaciones con el cerebro más lavado, si porque hay más dinero, si porque ya no piensan. Vaya uno a saber los motivos. Ahí lo tenemos a Assange, de todas formas, que es nuestra luz de esperanza también. Esperanza en el sentido de creer que alguien puede jugarse la vida para exponer las cosas que sabe, de las que tiene documentación. Podríamos decir que Ellsberg fue un Assange de vanguardia. Algo así podría haber sido. Y esperemos, ya que hablamos de Assange, que se haga justicia con Assange y que sobreviva, porque sabemos que está también muy afectado físicamente en su salud. Pero estos personajes son los que hacen avanzar la rueda y son los que nos dan la esperanza de que no todos están podridos. Por lo menos hay uno cada X cantidad de años que decide exponer lo que encontró. Y bueno, eso fue Pentagon Papers y una similitud con algunas cosas que pasan. Y en esa ocasión, la verdad salió a la luz. Claro que los medios no estaban tan contaminados como hoy en día, y por eso se pudo hacer. Y vamos a ver en un próximo video más sobre esto, sobre un personaje muy particular, además del que ya mencionamos, y cómo esto termina con la dimisión de un presidente, con la caída de una administración.